Bienvenidos a Uno con Ellos, un programa de Puertas Abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos, proveyéndoles de Biblias, llevándoles ayuda y consuelo y a la vez promoviendo programas de desarrollo y la propugnación de los derechos y libertades religiosas. Únete al programa de hoy, en el que conoceremos de cerca la vida de los cristianos en los lugares más hostiles del planeta, donde seguir a Cristo lo puede costar todo. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Uno con Ellos. En esta ocasión queremos dar a conocer cómo es la vida de los cristianos en uno de los países de la lista mundial de la persecución, y lo vamos a hacer mediante la vida de una persona. Veremos cómo es su vida, el contexto en el que vive y alguna lección que podríamos aprender para nuestra vida desde su propia historia. Hoy contamos con la participación del director de Puertas Abiertas en España, Ted Blake, para contarnos de primera mano la situación de un país, en concreto de África. Hola Ted, bienvenido a Uno con Ellos. Pues muchas gracias, es un placer poder estar aquí. Pues sí, un placer compartido. ¿Sobre qué lugar, Ted, y circunstancias vamos a hablar en esta ocasión? Pues hoy vamos a hablar de Nigeria. Y vamos a ver la historia de una mujer que se llama Amina. Amina vivió su vida y sigue viviendo allí en una aldea de Nigeria. Y en el año 2012, el grupo terrorista de Boko Haram atacó su aldea y entraron en su casa y obligaron a su marido a tumbarse en el suelo. Y allí mismo le dijeron que tenía que negar su fe en Cristo Jesús, y como resultado dijo que no querían negar su fe, y ellos le dijeron: hoy es tu día, pero mañana ya no es tuyo, vas a morir hoy. Y así fue, que lo asesinaron ahí mismo, y como consecuencia pues ella, Amina, entró en una depresión muy fuerte. Y si no llega a ser porque había una ayuda de atención postraumática para ella, pues no habría superado esa crisis que sufrió. Y su situación pues empezó a mejorar y empezó a ir de una forma más alegre. Y en una de estas cosas ella tuvo que ir al entierro de una cuñada, y de camino de vuelta pasaba por una de las zonas más peligrosas y atacaron a la furgoneta en la que ella iba viajando con unas amigas. Al final pararon la furgoneta, mataron a todos los hombres que había en esa furgoneta, secuestraron a las mujeres y se las llevaron a un bosque y estuvieron allí 5 semanas secuestradas, y cada día uno de los imanes iba allí y les hablaba, y luego les preguntaba que si ellas querían abandonar su fe cristiana y hacerse musulmanas. Pues ellas dijeron que no. Siempre se aferraban a su fe cristiana, a su conocimiento de la Biblia. Entre ellas, pues siempre se animaban mutuamente con conocimiento que tenían de la Biblia, compartían versículos la una con la otra, cantaban canciones, adoraban a Dios, y de esa manera pudieron resistir la tentación de abandonar su fe, abrazar el Islam para mejorar su situación. Ella, al final de su historia, cuando estaba hablando con nosotros, dice: la ayuda de Puertas Abiertas me ha ayudado a darme cuenta del amor de Dios, especialmente por medio de la atención postraumática y del resto de la ayuda. Si no fuese por el amor de Dios, no habría recibido nada de esto. Gracias por mostrar el amor de Dios cuidando de los que sufren. Vaya, sin duda una realidad, como bien dices, traumática y desconocida para muchos de nosotros, si no fuera precisamente por la labor de Puertas Abiertas. ¿Qué puedes decirme sobre la situación de los cristianos en general, Ted, allí en Nigeria? Pues Nigeria es un país que tiene 2 partes del país muy diferenciadas. Una parte que es la mitad musulmana y la otra mitad cristiana. Casi todos los cristianos viven en la zona sur del país y los musulmanes viven en la zona norte del país. Y luego en medio, en cinturón medio, pues hay una mezcla entre cristianos y musulmanes,
Pero hay algunos cristianos que viven en el norte. Y Amina es una de las personas que vivía y vive en la zona norte de Nigeria. La situación es, para las personas que viven en este tipo de lugar, pues sufren los ataques de parte de grupos terroristas. Y hay dos grupos principales. Está Boko Haram, que es el protagonista de nuestra historia, y también están los ganaderos Fulani, que trabajan principalmente en ese cinturón central del país, atacando las aldeas de cristianos. Los ganaderos Fulani son más bien nómadas y los agricultores cristianos son más bien locales, se quedan en su sitio, y entonces los ganaderos Fulani les atacan a los cristianos para quitarles sus terrenos y para expulsar a los cristianos de allí, para que su zona del país también sea de mayoría musulmana. Y esta es la gran cuestión que hay allí en Nigeria, que es un país que en principio abraza la libertad religiosa, es un país que en principio reconoce la libertad de que cada uno pueda ejercer su fe, pero hay una parte musulmana que quiere imponer el Islam a todas las personas y que su zona del país sea exclusivamente musulmán. Y entonces están haciendo la vida muy difícil, si no imposible, a los cristianos para vivir en esos lugares, y hacen mucho uso de la violencia, tanto en el ámbito de asesinatos como la quema o destrozo de las casas, de las iglesias, y robos, violaciones, secuestros, todo tipo de actividades violentas contra los cristianos, que hace que Nigeria sea uno de los países que esté más arriba en la lista mundial de la persecución. Lamentable situación, Ted. Una situación que sin duda nos deja con preocupación. ¿Qué está haciendo Puertas Abiertas para acompañar a los cristianos allí en Nigeria? Pues tenemos la historia de Amina, donde ella, pues cuando sufrió la muerte de su marido, sufrió una crisis muy fuerte de depresión, y lo que nosotros hemos hecho es preparar a personas que puedan atender el trauma de personas que han pasado por las situaciones que ha pasado Amina y ayudarlas en ese contexto. Pero también una familia como la de Amina se queda sin su marido, sin su padre y sin su fuente de ingresos. Por lo tanto, necesitan algo de respaldo para poder volver a iniciar su vida. En el caso de Amina, pues cuando asesinas a su marido, pues también destrozan su casa. Se quedan sin nada y tienen que volver a empezar. Y por eso, cuando llevamos ayuda alimentaria, también proveemos de ingresos para que los hijos puedan ir a estudiar y tener esa formación, pues todo esto es parte de lo que nosotros estamos haciendo allí en Nigeria. Y también ayudamos en otras formaciones y otras cosas para saber cómo afrontar esta situación de la persecución en la zona de Nigeria. ¿Cuánta necesidad de los cristianos en ese lugar concreto de África? Como decía al principio, es algo posiblemente distante para nosotros, pero sin duda que toda esta situación que pone de manifiesto Puertas Abiertas por su gran trabajo, ¿qué lección? ¿Hay alguna lección para nosotros, Ted, que podamos aprender de los cristianos en Nigeria? Sí, Amina empezó a conocer la Biblia desde niña. Aprendió muchos textos de memoria y tenía diferentes conocimientos de la palabra de Dios en su corazón. Y ella dijo aquello de que enseña a un niño en el camino en el que debe andar, y cuando sea mayor no se apartará de él. Esto es quizás la lección principal que tenemos que aprender, que tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando tenemos ese conocimiento de la palabra de Dios, eso nos sirve de guía y también nos sirve de punto de referencia para pasar por los tiempos difíciles. Tenemos que imaginarnos, si en alguna ocasión nos encontrásemos en una situación donde no tenemos acceso a la palabra de Dios. Yo tengo la palabra de Dios en el teléfono, lo tengo en el ordenador,
y tengo varias copias de la Biblia en casa, en las estanterías. Siempre tengo la Biblia a mano. Pero Amina estaba en una situación donde no tenía la Biblia a mano y solo podía tirar de esos conocimientos que ella tenía en su memoria. Y si nos imaginamos estar en una situación donde solo podemos hacer uso de lo que tenemos memorizado, ¿con qué recursos nos quedaríamos? Y esta es la lección que yo creo que debemos aprender de la situación de la historia de Amina. Es que tenemos que tomar el tiempo de conocer la Biblia, conocerla de tal forma que podamos llevarla en nuestro interior, de un lugar donde nadie nos lo puede quitar. Pues gracias, Ted, por darnos luz y poner palabras a los cristianos de allí de Nigeria. Gracias por esta exposición. Desde luego ha servido para ayudarnos a conocer algo más sobre lo que está ocurriendo allí en Nigeria, y también nos ha traído un desafío para que nosotros podamos conocer más de la palabra de Dios y sobre todo ser consecuente con ella. Y con esto nos vamos a despedir hasta el siguiente episodio, que podamos estar con cada uno de ustedes. Has escuchado cómo Amina ha superado pruebas de enorme dificultad gracias al apoyo de cristianos como tú y como yo. En la mayoría de los casos, los cristianos que sufren persecución, cuando se les pregunta qué necesitan, la primera petición que sale de su boca es: ora por mí. Si estás escuchando este episodio y todavía no eres compañero de oración de Puertas Abiertas, te animo a que visites nuestra página web, puertasabiertas.org, y en el menú busques la revista de Puertas Abiertas. Suscríbete a ella para recibir la información que necesitas y también para convertirte en un compañero de oración de Puertas Abiertas. Has escuchado el podcast Uno con ellos de Puertas Abiertas, un espacio a favor de los cristianos perseguidos en el mundo. Para saber más, visita nuestra web www.puertasabiertas.org.